Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario Conflicto China-Taiwán, a puertas de una guerra. Después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el 2 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China emitió una declaración donde expresó su condena a la visita de la parlamentaria a Taiwán. Cito comillas: "Esto es una seria violación al principio de una sola China. Ha impactado severamente la base política de las relaciones sino-estadounidenses, infringiendo gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, socavando seriamente la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán, y enviando una señal muy equivocada a las fuerzas secesionistas por la independencia de Taiwán. En el mundo existe una sola China. Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China". Fin de la cita. El 8 de agosto, el ministro de Defensa de Taiwán afirmó que China está simulando ataques contra la isla de Taiwán y contra sus buques en el mar, ello como represalia de la visita a Taipei de la presidenta del Congreso norteamericano. Según el ministro, se han detectado 66 aviones de la Fuerza Aérea China y 14 buques de guerra chinos realizando actividades en y alrededor del estrecho de Taiwán. Por su parte, el presidente de Estados Unidos declaró que defenderá a Taiwán ante una invasión china. ¿Estamos ante una eventual invasión de China a Taiwán? ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas y económicas del conflicto? Para analizar esta situación, contamos con tres grandes invitados. Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Muy buenas tardes, Heraldo. Carolina Valdivia, ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Muy buenas tardes, Carolina. Hola, Silvia. Y Sebastián Claro, ex vicepresidente del Consejo del Banco Central y académico de la Universidad de los Andes. Cada invitado tendrá 15 minutos para su presentación y luego contaremos con 15 minutos para poder responder preguntas del público. Pueden escribir sus preguntas al mail preguntas@cep.cl. preguntas@cep.cl. Dejo con ustedes, sin más, a Heraldo Muñoz. Bueno, muchas gracias en primer lugar al CEP por la invitación y saludo a mis colegas de panel. Gracias, Silvia. Bueno, el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán desató una crisis de insospechadas repercusiones en las relaciones entre Estados Unidos y China, que es el componente principal. La visita a Taipei de la tercera autoridad de Estados Unidos en la línea de sucesión presidencial y del partido del presidente Biden no podía serle indiferente a Beijing y, por cierto, generó una crisis. Ahora, es verdad que hace 25 años atrás, en 1997, el entonces presidente de la Cámara, Newt Gingrich, había visitado Taiwán, pero eran otros tiempos, ¿no? Estados Unidos esgrimía mucho más poder que ahora. China no había alcanzado el estatus de superpotencia emergente y ambos países estaban trabajando para mejorar la relación bilateral. Nada de eso ocurre el 2022. El viaje de Pelosi, a mi juicio, no fue importante en sí mismo. Lo relevante es lo que simboliza, lo que está detrás, los dilemas de política exterior y de política de seguridad, tanto para China como para Estados Unidos, es lo que ha salido a la superficie. Y con esta visita, a mi juicio, desatinada de la speaker Pelosi, lo que vemos es un catalizador de algo más grande y algo quizás no explicitado. Y por eso que hablaré de las implicancias del viaje y la cuestión de Taiwán para Estados Unidos, para China y para la comunidad internacional. Y luego me referiré, si me alcanza el tiempo, a lo que hay detrás de esta crisis, que creo que es una disputa por la hegemonía global, y concluiré con algunas breves referencias a las posibilidades, comillas, de una guerra, como dice el título de este panel. Las implicancias para Estados Unidos. Estados Unidos no ganó nada con esta crisis, más bien perdió terreno, diría. La relación con China, desde que se normalizaron los lazos diplomáticos, comenzando el año 72, y culminando formalmente en 1979, se ha basado en el reconocimiento de una sola China, al menos en teoría.
Porque otro componente en la política norteamericana hacia China es la denominada ambigüedad estratégica, que implica que Washington no tendría una obligación formal de defender a Taiwán en caso que éste fuese atacado, pero Washington ha dejado en claro que le importa mucho el futuro de Taiwán. Entonces, la ambigüedad es que Estados Unidos reconoce que hay una sola China, pero deja abierta la posibilidad de ir a una guerra incluso para impedir que China utilice la fuerza para establecer en la práctica una sola China. Biden ha aumentado la confusión porque en 3 oportunidades ha dicho que Estados Unidos lucharía contra Beijing para proteger a Taiwán en el evento de una acción bélica, declaración que sus predecesores siempre habían evitado y que los asesores de la Casa Blanca han salido a explicar que en realidad el presidente no quiso decir lo que dijo. Siempre sucede eso. La visita de Pelosi le permitió a Beijing correr el cerco de los ejercicios militares con fuego real. Se crearon nuevos precedentes. Biden pensaba que el viaje era inoportuno y de hecho pensaba que era provocador. Era un momento en que intentaba enfriar o al menos manejar las crecientes tensiones con Beijing. Pero no quería pedirle a Pelosi que cancelara su parada en Taipei de su gira asiática para no aparecer blando sobre el tema de China. De hecho, Pelosi le dijo a Biden que estaba dispuesto a cancelar, pero que si lo hacía, iba a decir públicamente por qué lo había hecho, por petición del presidente. Y eso evidentemente causaría problemas políticos internos porque los líderes republicanos, los más halcones, han demandado que Biden sea duro con China e incluso algunos demócratas están en la misma línea, como el senador Bob Menéndez, quien también visitó Taiwán hace no mucho tiempo atrás e impulsa el Taiwan Policy Act para tratar a la isla como algo más cercano a un país independiente, incluyendo el otorgarle el estatus de aliado extra-OTAN. Recordaremos algunos de lo que significa eso. Y exigir la aprobación del Senado para el jefe del Instituto Americano en Taiwán. Procedimiento parecido a la aprobación de un embajador. En suma, la visita provocó a un adversario. Beijing corrió el cerco de sus líneas rojas y Washington no consiguió ganancia alguna, a mi juicio. Más aún, y lo más importante, Estados Unidos entró en un escenario que todo líder debe evitar. Geopolítica 101, como dijo Thomas Friedman. No hay que buscar un conflicto potencialmente bélico con las otras 2 superpotencias nucleares al mismo tiempo. Eso de introducción a las relaciones internacionales. Todo canciller sabe que no podemos tener relaciones tensas con los 3 vecinos al mismo tiempo. Esa tesis la aprende cualquier diplomático después del primer año en la Academia Diplomática. Las repercusiones para China. China no podía ignorar esta visita como si nada, pese a las explicaciones de la separación de poderes en Estados Unidos. El presidente Xi Jinping, arquitecto de una política de activación externa de China como la que hemos conocido, está a semanas de un histórico 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que decidirá nada menos que su eventual reelección por un tercer quinquenio presidencial. Y este delicado momento lo obligaba a actuar bajo un sentimiento nacionalista que ha emergido. Existía la oportunidad de fijar nuevas líneas rojas sobre Taiwán, y así sucedió. Se sobrepasó la confrontación del año 95, se lanzaron misiles sobre Taiwán, cubriendo casi todo el territorio. 5 de los misiles cayeron a propósito en la zona económica exclusiva de Japón. Se removieron 2.000 productos alimenticios taiwaneses de los supermercados del territorio continental. Se prohibió la exportación de arena a Taiwán y el gobierno taiwanés experimentó diversos ciberataques. Pero con todo, Beijing creo que actuó con cautela, sin llevar las cosas a un extremo. Calibrar es la clave en política exterior. Y creo que Xi Jinping en este sentido calibró bien y Beijing, yo me imagino que debe haber quedado satisfecho porque ha empujado la causa de la reunificación, evitando el riesgo de una retaliación norteamericana si es que las cosas hubieran llegado a un extremo. Y en este sentido es el éxito de la táctica de bajo riesgo del salame.
de ir de a poco, avanzando. El liderazgo no solo salvó cara, sino que movió el cerco. Beijing pudo poner el foco en la agenda pública en Taiwán y no en los problemas domésticos que enfrenta, como la tremenda burbuja inmobiliaria que amenaza una crisis bancaria, una inmensa deuda pública derivada del apoyo a las empresas estatales y la ralentización de la economía derivada de la estrategia de cero COVID. ¿Cuáles son las implicancias para la comunidad internacional? Bueno, en un momento de enorme inestabilidad provocada por la persistencia de la pandemia, a veces nos olvidamos que todavía está, y especialmente por la invasión rusa de Ucrania, las tensiones sobre Taiwán solo han incrementado los peligros y la incertidumbre, lo cual se ha traducido en costos económicos globales, y me imagino que Sebastián va a tocar eso. La cancelación por parte de China de una serie de consultas diplomáticas y militares con Estados Unidos se extendieron a espacios como el comercio, de droga, inmigración y lo más sensible, a cuestiones que no tienen que ver necesariamente con Estados Unidos o solamente con Estados Unidos, sino que a las negociaciones sobre cambio climático. Aquí no pierde solo Estados Unidos, evidentemente. Pese a que Beijing, como digo, creo que ha actuado de una manera prudente en la invasión, particularmente en la invasión rusa a Ucrania, negándose a proveer ayuda militar al Kremlin, ahora, como consecuencia, creo que la relación estratégica que ya ha sido formulada y formalizada por Putin y Xi Jinping probablemente se consolidará como consecuencia aún más. Y un conflicto de esta naturaleza, si escala con Taiwán, obviamente amenazaría las cadenas globales de abastecimiento ya dañadas por la pandemia. Estas son todas repercusiones para la comunidad internacional. Y a propósito, Tsai Ing-wen, la líder de Taiwán, probablemente vio retrasada su estrategia de independencia de facto, pese a que, claro, tiene que haber estado muy contenta del apoyo de Pelosi, pero en la práctica su estrategia yo creo que debe haber sufrido, a mi juicio, un traspié. ¿Qué hay detrás de todo este episodio? Con esto termino. China hoy, una potencia ascendente, la mayor potencia exportadora del mundo y manufacturera, el mayor productor de automóviles del mundo. 4 de los mayores bancos en términos de capitalización son chinos. China se proyecta como la principal economía mundial hacia finales de esta década. Esta es la diferencia con el tiempo de la visita de Gingrich, el año 97. Esa es la gran diferencia. Lo que estamos viendo es la denominada trampa de Tucídides, una potencia ascendente que desafía a la potencia status quo, Estados Unidos. Y eso, según Graham Allison, que hizo un estudio sobre los distintos momentos desde el conflicto de Grecia con Esparta, generalmente termina en guerra. De los 16 análisis, 12 terminan en guerra. Espero que no sea así, que esto termine como cuando Estados Unidos desafió al Reino Unido y la hegemonía se produjo de manera pacífica. Esto es lo que está detrás. Es una cuestión estructural que tiene que ver con una potencia ascendente y una potencia status quo. Finalmente, yo no creo en una guerra entre Estados Unidos y China, al menos sobre Taiwán, aunque todo es posible en política internacional, no hay que descartarlo, pero los costos para ambas potencias serían elevadísimos, los costos para el sistema internacional. Estaríamos ante una verdadera tercera guerra mundial y pese a todo existe una interdependencia económica muy profunda entre China y Estados Unidos y entre China y la Unión Europea. Y si bien es cierto que estamos en un mundo tan inestable con la guerra en Ucrania y con situaciones de más largo plazo, de gran inestabilidad, a mi juicio, en ambos países los líderes han sabido dialogar y mantienen canales abiertos y saben que este no es un juego suma cero, que más bien este es un juego de suma variable. Es decir,
En teoría de juegos, los juegos de suma variable pueden significar que ambos jugadores pierden. Y ese sería un escenario. Y yo creo que ambos líderes saben que este puede ser un juego donde ambos pierden, no solo económicamente, sino que en términos de un conflicto que se haga imposible de manejar. Así que yo espero que esa racionalidad que han mostrado ambos líderes se imponga y no tengamos lo que dice este panel, que estemos a puertas de una guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Heraldo. Complementará la visión y el análisis geopolítico Carolina Valdivia. Muchas gracias, Silvia. Saludo a mis copanelistas y también al CEP por esta nueva invitación. Mi objetivo es tratar 4 puntos para mostrar quién es China hoy en día en el espacio internacional. Y además tener en cuenta que, primeramente, enfatizar que el objetivo de China es la reunificación de Taiwán. Eso está claro, eso lo ha señalado China en distintos libros blancos, y eso es parte, además, de la política y del principio de una sola China. En segundo lugar, los escenarios que se han proyectado para eventualmente un conflicto de esta naturaleza, aunque yo coincido con Heraldo que no creo que aquí lleguemos definitivamente a una guerra porque los costos son muy amplios. Luego también la preponderancia y la relevancia que tiene hoy día China en el sistema multilateral de Naciones Unidas, cómo ha ido adquiriendo cada vez mayor peso, mayor relevancia, y no solamente por el uso del derecho a veto, sino cómo ha ido transformándose de sus intereses que iban ligados, dado las prioridades internas que tenía China con el desarrollo del país, a hoy en día estar presentes muy fuertemente en asuntos de paz y de seguridad internacional, que era algo que estaba anteriormente muy vinculado a Estados Unidos y la Unión Europea. Y luego el cuarto punto, el rol que tiene China en la región, en Latinoamérica, donde también ha pasado de ser un socio fundamental, no solamente en términos económicos, comerciales o de inversión, sino que cada vez más en materias de asuntos políticos, y esto tiene que ver también con su objetivo de ir empujando hacia afuera a Taiwán. En cuanto al primer punto, como les decía, el objetivo de China es lograr la reunificación de Taiwán. En agosto de este año, China lanzó su tercer libro blanco sobre Taiwán, donde señala y comienza una de sus primeras declaraciones de este libro, es que resolver la cuestión de Taiwán y lograr la completa reunificación de China es una aspiración compartida por todos los hijos y las hijas de esta nación, y ello es indispensable para lograr el rejuvenecimiento de China. El rejuvenecimiento de China, es una de las visiones que tiene el presidente Xi Jinping en volver a lo que era el reino, o evocar lo que era el reino del medio, este país que era admirado y que era una potencia en el extranjero, un país innovador, un país al cual se le tenía también que rendir una especie de pleitesía. Asimismo, antes de esto, el año 2012, en el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, se anunció una nueva era, la construcción de un socialismo con características chinas, con Xi Jinping en su centro, y también medidas nuevas e innovadoras para la relación de China con Taiwán. Y es por eso entonces que el libro blanco de agosto de hace un par de semanas atrás se emitió para reiterar el hecho de que Taiwán es parte de China, para demostrar la determinación del Partido Comunista Chino, del pueblo chino y su compromiso con la reunificación nacional. Asimismo también se han ido durante la época del mandato de Xi, estableciendo cuáles son aquellas vías por las cuales se buscaría la reunificación con Taiwán, cuáles son estas vías innovadoras. Básicamente es trabajar conjuntamente con el rejuvenecimiento de China y la reunificación pacífica, pero también se abre el presidente Xi y el Partido Comunista a encontrar una solución de un país, dos sistemas a la cuestión de Taiwán, y realizar esfuerzos innovadores para que no haya efectivamente una confrontación ni un tomar el territorio por la fuerza.
Juntamente con ello y dentro de estas miradas innovadoras, un dato muy relevante que también lo destaca el libro blanco de China es cuál es la magnitud de la relación que tiene hoy en día China con Taiwán. El intercambio comercial a través del estrecho era el año 78 de 46 millones de dólares y alcanzó 328 billones el año 2021. Asimismo, China continental es el mercado más grande para las exportaciones taiwanesas y además las inversiones taiwanesas en China continental ascienden a más de 70 billones de dólares. Entonces aquí el entrelazamiento de intereses, como señalaba Heraldo, es enorme y es inmenso. El segundo punto, esa es la primera entonces visión, es mostrar que el objetivo de China sí es lograr la reunificación de Taiwán a través de estas medidas innovadoras y se abre en el establecimiento del principio de un país, dos sistemas. Base de esto es la política y el compromiso del principio de una sola China. Ahora, no obstante eso, igualmente se han discutido determinados escenarios a través de los cuales o se han proyectado cómo podría lograrse esta reunificación. Ya sabemos que es un objetivo inclaudicable de China continental, pero a su misma vez también Estados Unidos lo considera a la isla como un gobierno de 23 millones de personas, con una democracia en forma y también como un poder industrial de altísima tecnología. No sé si, Sebastián, esto lo podríamos tratar las implicancias. Y además casi un aliado formal de Estados Unidos. Pero no obstante eso, cuando uno ve la plana de defensa, de asuntos de defensa, de seguridad o militar de Estados Unidos, sí consideran que China podría llegar a tomar por la fuerza Taiwán, quizás dentro de los próximos 5 años. No hay consenso, como señalaba también Heraldo hace un momento, sobre quién podría ganar esta guerra y a quién le convendría una guerra de esta naturaleza y probablemente a nadie. Y además hay muchas incertidumbres para hacer estos análisis. Hay incertidumbre en temas estratégicos, en temas de capacidades técnicas, en temas de capacidades militares. Pero sí también, y producto de esta visión nueva del presidente Xi, los estrategas chinos sí empiezan a tener una mayor confianza en sus propias capacidades militares y una acción que sea rápida y efectiva, lo que no sucedía hace 20 años atrás. Es decir, se están equilibrando las fuerzas de carácter militar también. Además, también han habido, como lo señalaba Silvia al inicio, muchos mayores ejercicios militares en el estrecho de Taiwán, muchísimas otras intervenciones o vuelos sobre la llamada zona de identificación aérea, autodenominada zona de identificación aérea, que vendría a ser parte de la soberanía de Taiwán, como se ve en ese sentido. Entonces, el resultado de esto sería altamente desconocido. Hay demasiadas incertidumbres técnicas. Y cuando uno ve y observa asuntos de estrategia y de defensa, se ve que la gran posibilidad podría ser que se estableciese un bloqueo marítimo, pero que se respetasen y que llevaría igualmente, sería un incumplimiento del derecho internacional que implicaría también actos de fuerza, pero también permitiría a China en su momento poder mostrar que está actuando o cumpliendo con determinados estándares humanitarios. Se podría construir ese argumento y además implicaría no afectar en ningún caso vidas de personas taiwanesas que China considera también sus connacionales. Entonces, eso es lo que estamos viendo, esos son al menos los análisis que se hacen. Se descarta probablemente una conflagración o una confrontación propiamente tal, pero no se descarta a lo mejor el caso de un bloqueo sobre el estrecho. Como tercer elemento de esta discusión, y me parece muy importante también tener en cuenta, es los efectos en el sistema multilateral, especialmente en Naciones Unidas, y cuál es el rol que ha ido crecientemente tomando China en este plano. Y aquí la influencia es absolutamente impresionante en comparación con lo que había hace 20 años atrás. Y esta realidad significa o se produce por dos cosas: el impresionante desarrollo económico chino. Hoy en día China es el segundo mayor contribuyente a Naciones Unidas, tanto en cuotas regulares del presupuesto regular como en operaciones de paz.
y además mantiene las cuotas al día, que es un hecho muy importante. Y además parte de esto es la visión de la política exterior del presidente Xi, que es mucho más asertivo. En su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando ella había asumido, él dice que va a aportar un fondo de billones de dólares para operaciones de paz, lo que muestra entonces un cambio en el eje de cuál es la relevancia que va a poner China y la China de Xi en Naciones Unidas. Es decir, vamos a intervenir en materias de paz y seguridad. Antes habíamos intervenido más bien en cuestiones de desarrollo. También ha ido ganando espacio con los liderazgos en algunas de las agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con materias de paz y seguridad, pero eso todavía no es un peso tan fuerte. Por otro lado, tiene China, recordemos, un poder de veto, pero un poder de veto que por lo general ha utilizado bastante menos que los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad y básicamente lo ha utilizado en alianza con Rusia. Hasta el año 2022 ha vetado China 22 resoluciones, es bastante poco, pero vamos viendo que se va incrementando y en julio del 20 hubo incluso 2 vetos sucesivos en un solo mes y por cuestiones de naturaleza distinta. Y los 3 vetos que China ha utilizado de manera solitaria, 2 de ellos al menos han tenido que ver con la cuestión de Taiwán. Y esto además es muy antiguo, es decir, en los años 90 China ya vetaba cualquier tipo de cuestión, aunque fuese en paralelo, aunque no estuviese directamente relacionado con esto, como es el caso del envío de una determinada misión a Guatemala. Guatemala reconocía o tenía relaciones diplomáticas con Taiwán y por lo tanto China decide vetar esta resolución a favor de Guatemala. Entonces, ese es el nivel de detalle y de importancia que le da China dentro de toda esta política exterior, no solamente de Xi, sino que histórica, de ir construyendo ladrillo por ladrillo su caso, en un ejercicio que es realmente admirable y de una tremenda, además, paciencia. Por el otro lado, no solamente es importante lo que sucede en el sistema multilateral, sino también cómo China va logrando apoyos para avanzar sus intereses tanto bilateralmente como multilateralmente. Y me parece que el caso de Latinoamérica es muy paradigmático si lo vemos cuando uno entra en los detalles. Es verdad que la relación se remonta al siglo XVI, pero es a contar del principios de este siglo y además impulsado por un principio, por una visión china de la llamada cooperación sur-sur, que empieza a crecer en presencia y influencia china de una manera abismal en nuestra región, con la premisa de ofrecer oportunidades económicas para muchos de los países del entorno a través de esta cooperación sur-sur, en la cual se habla que los países en vías de desarrollo tenemos que tener la fuerza para aliarnos entre nosotros y no depender de las condiciones o de los formatos que nos impongan terceros. El norte, básicamente. Asimismo, hoy en día son los mayores inversionistas en la región, inversionistas sobre todo en materias que son muy estratégicas y críticas. Tienen las mayores inversiones en materia de energía, tienen inversiones en infraestructura y sobre todo en represa, y además, y cada vez con más fuerza, inversiones en asuntos o cooperación, como se les llama desde China, en asuntos espaciales. Esta es una relación que comenzó con Brasil, allá por el año 88, donde se estableció una alianza estratégica para establecer bases satelitales y investigación satelital. Hoy en día la instalación espacial más grande de China se encuentra en Neuquén, en Argentina. Entonces, en estas 3 áreas ha ido avanzando China con una gran fuerza. Asimismo, el mercado del año 2000, el mercado chino respecto a los países de Latinoamérica correspondía a menos de un 2% de las exportaciones latinas, pero el rápido crecimiento de China se tradujo en una altísima demanda por los commodities y fue creciendo en los últimos 20 años a un promedio de un 31% anual. Y se espera que para el año 2035 China actualmente, se llega a un comercio de 70 billones de dólares. O sea, hoy en día es el socio más importante comercial de Sudamérica y el segundo, porque si es que descontamos a México, que tiene una gran interacción comercial con Estados Unidos.
Asimismo, tiene acuerdos de libre comercio vigentes con Chile, Costa Rica, Perú, y 20 países, además de nuestro entorno, se han incorporado a la famosa iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca establecer vías de infraestructura para también avanzar los intereses en la región. Y hace muy poco, tanto Uruguay como Ecuador han demostrado y han iniciado conversaciones y negociaciones para también tener un tratado de libre comercio con China. Como lo dijo también Heraldo, me parece, los bancos de inversión China están aquí muy presentes, el Bank of China, el Exim Bank y, por supuesto, también, y nosotros que nos incorporamos el año pasado, el Banco Asiático de Infraestructura. Y como eso fuera poco, China también es un gran aportante al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco de Desarrollo del Caribe, con los cuales también es uno de los mayores aportantes y, por lo tanto, tiene un gran peso en materias de voto. Además, políticamente sí le dan importancia a la región. El presidente Xi ha estado 11 veces en Latinoamérica y ha suscrito alianzas estratégicas, que es el más alto estándar que se le puede dar a un socio diplomáticamente por el lado de China, con México, con Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Este objetivo también busca empujar el aislamiento de Taiwán en la región. De los 14 países que aún reconocen y tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, 8 se encuentran en Latinoamérica, pero vamos viendo cómo poco a poco se van dejando atrás y se va rompiendo con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China. Los últimos han sido el caso de Nicaragua y la República Dominicana, y hace un par de años atrás también fue el caso de Panamá. Entonces, hoy en día quedan algunos de los países del Caribe, y aquí en Sudamérica es Paraguay el único país que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Pero no solamente comercio y cuestiones políticas, en materias de seguridad y de defensa, China también ha impulsado estar mucho más presente en América Latina con venta de armamento y provisión de material bélico. Hoy en día Venezuela es el país que tiene mayor cantidad de compra de armamento a China, pero también lo han hecho Ecuador, Bolivia y otros países del entorno. No sé si estamos en el momento, pero... ¿Sí? ¿2 minutos? Bueno, 2 minutos. Y esto también se fue aumentando y políticamente, aunque tiene también sus intereses, durante la pandemia, donde conocimos o se titularon estas dos políticas, digamos, la diplomacia sanitaria y la diplomacia de las vacunas, donde China proveyó, suministró contratos y también donaciones a Latinoamérica por casi más de 3 millones de dosis, que eran mucho más de lo que contribuyó la iniciativa multilateral COVAX a la región. Entonces, esta es la envergadura, esta es la importancia que tiene China en la región, que tiene un objetivo también de ir aislando a Taiwán y también ser un actor tremendamente relevante aquí, y lo es en términos comerciales, lo es en términos económicos, cada vez en términos políticos, y eso también se traduce en el ámbito multilateral de Naciones Unidas. Para que sepamos entonces también quién es China y qué podría suceder en caso de una confrontación en Taiwán, a pesar de que sea un conflicto que aparentemente es muy lejano, nos impactaría en primera línea. Muchas gracias, Carolina. A continuación vamos a escuchar ahora a Sebastián Claro, que va a hacer un análisis económico del conflicto. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias al Centro de Estudios Públicos por la invitación. Encantado de poder compartir panel con Heraldo y Carolina. Las repercusiones económicas de un conflicto China-Taiwán son amplias y creo que por lo tanto es necesario acotar un poco el alcance de la discusión, porque en el extremo podríamos terminar hablando del impacto de un conflicto bélico a gran escala entre Estados Unidos y China, que a todas luces tendría efectos inimaginables, y por lo tanto creo que no me parece que este sea el espacio para especular respecto de qué podría pasar en una superguerra entre Estados Unidos y China. Se lo dejaremos para otra oportunidad. Mi foco va a estar más bien en un escenario intermedio, donde las tensiones económicas y geopolíticas entre China y Estados Unidos se incrementan respecto a lo que hemos visto en los últimos años, pero sin alcanzar un conflicto bélico. Y yo quisiera centrarme entonces en 2 puntos que creo que son los relevantes. Uno es por qué un análisis económico de China sugiere que un conflicto bélico no está en su interés.
Ese va a ser el primer punto que yo voy a tratar en el cual voy a tratar de profundizar. Pero lo que sí hace este conflicto, creo, es acelera un llamado proceso de, voy a ponerle un nombre, de autonomía o de independencia o de esfuerzo de moverse la independencia de China respecto de ámbitos tecnológicos, de acceso a insumos críticos, de manejo de datos y de finanzas, que venía de antes, pero me da la impresión que se acelera a partir del conflicto con Taiwán. Y eso tiene importantes impactos en la economía mundial y en Chile en particular. Y ese es el segundo punto al cual me quiero referir. Respecto de lo primero, en los 90, no voy a ser muy exacto con las fechas, pero básicamente se estableció en China el objetivo de cumplir con la llamada primera parte de la transición al socialismo en 2049, que es el aniversario número 100 de la formación de la República Popular China. Ahora, el acelerado crecimiento económico ha llevado a que una parte de esta transición ya esté lista, por lo que han habido varias señales en la última década, en particular del presidente Xi, respecto de que esta primera etapa podría adelantarse al 2035. Ahora, su concreción requeriría no solo entonces un avance económico de China, sino que en particular terminar con los llamados vestigios colonialistas que han afectado a China y los cuales ha reclamado con tanto énfasis en las últimas décadas. Y posiblemente la absorción o la unificación con Taiwán es la joya de esa corona. Eso es lo que, en mi opinión, ha dado origen a esta especulación de que China quiere, llamémoslo así, invadir o unificarse con Taiwán de acá a pocos años, porque forma parte íntegra de este proceso de culminar con la primera etapa de transición socialista. Ahora, esta discusión se da en un contexto donde China está en un proceso de desaceleración estructural de su economía. Las perspectivas de crecimiento hacia fines de la década están en torno a 4%. Ahora, los procesos de convergencia económico son muy naturales en los países. Nosotros sabemos que los países no pueden crecer indefinidamente al 6 o 7%, pero siempre son complejos. Cuando uno mira la historia económica de muchos países que podrían servir de contraste con la experiencia china, vemos que estas transiciones han venido acompañadas normalmente de ciertas crisis. Japón en los 70, Japón en los 90, Corea en los 90. Nuestra propia experiencia muestra, cuando uno mira una perspectiva a largo plazo, cómo la crisis asiática generó un antes y un después en las perspectivas de crecimiento en Chile. Como si existiera una no linealidad en estos procesos de crecimiento. Ahora, China transita por esta trayectoria de decrecimiento con dificultades que son importantes. Heraldo mencionó varias de ellas. Los altos niveles de deuda corporativo, de deuda pública y de deuda de los hogares son un tema complejo de manejar. Es cierto que China tiene un gran nivel de ahorro doméstico y tiene una cuenta de capitales cerrada o bastante controlada. Y creo que eso aísla o disminuye, digámoslo así, la posibilidad de corridas o de una crisis financiera. Pero, en todo caso, los problemas de deuda son difíciles de administrar y se han agudizado por las dificultades que tienen las distintas sucesivas administraciones en China de aceptar desaceleraciones económicas. El problema en los sectores inmobiliarios, la política de cero COVID y la dificultad estructural por potenciar la demanda interna por consumo que se ha demostrado en China, en parte porque la incertidumbre retrae un poco el consumo de los mismos chinos, en parte porque la falta de protección social genera un incentivo excesivo al ahorro en China, hacen que este proceso de convergencia, un menor crecimiento, esté amenazado por tropezones. Yo no estoy anticipando esos tropezones, pero creo que la amenaza ya es por sí muy informativa. ¿Por qué? Porque el sistema político en China se sostiene en parte sobre un contrato implícito entre el partido y la gente. El PC exige control político a cambio de crecimiento y estabilidad. Si la economía se desestabiliza, voy a usar una frase coloquial, la liebre puede saltar para cualquier lado. Y en este sentido, el punto central que quiero hacer es que Xi y el Partido Comunista son muy aversos al riesgo. Las políticas económicas de los últimos años, causantes en parte de estos problemas de exceso de deuda, muestran que en el manejo económico la administración de China es muy aversa al riesgo. Y en mi opinión, entonces, la trayectoria del conflicto y qué es lo que puede suceder no puede entenderse sin esta consideración sobre la mesa.
creo que difícilmente China hará algo que termine desestabilizando su economía y con ello su sistema político. Entonces, esta no linealidad de la cual yo hablaba, creo que en el caso particular de China puede generar una disrupción política de gigantescas consecuencias. Tengo la impresión, y ese es el centro de mi primer comentario, llamémoslo así, que cuando uno mira la trayectoria de mediano plazo en China, cómo actúa la autoridad en China, la aversión a una desaceleración y un problema económico es muy grande. Y por lo tanto, ese es un determinante central en cualquier decisión que pueda tomar China respecto de acrecentar, estimular, provocar un conflicto en Taiwán. Ahora, siempre es posible hacerlo jugando la carta nacionalista. Y en parte el gobierno de China lo estaba haciendo en el último tiempo. Pero me da la impresión de que no es tan obvio que este sea el camino para enfrentar la situación de Taiwán, por lo menos en un plazo razonable y considerando los riesgos que hoy día subyacen sobre la trayectoria económica en China, porque una guerra puede amenazar su estabilidad económica, política y terminar siendo para el gobierno de China una autoderrota importante. Ahora, vale la pena agregar en este punto que el proceso de cierre y control social que hemos visto con claridad en China en los últimos años, desde la segunda administración de Xi, es muy nítido y mi hipótesis preferida, no es deber de nadie compartirla, es que Xi visualiza que la desaceleración económica en China llegó para quedarse, visualiza que los problemas de desigualdad en China existen y son grandes, y que las redes sociales son un elemento multiplicador de estas dificultades, como si en un día despejado mirara a Occidente y viera que esta combinación de problemas económicos, desigualdad, redes sociales, fuera un caldo de cultivo a problemas importantes. Y me imagino se preguntará por qué China será distinto que el resto. Y me da la impresión a mí entonces que está en un contexto de desaceleración, de desigualdad, de mucha penetración de redes sociales en China y por lo tanto a la respuesta ¿por qué habría China de ser diferente? A la pregunta ¿por qué habría China de ser diferente? Su respuesta es no tiene por qué ser demasiado diferente. Y por lo tanto parte del control político que está asumiendo es exactamente para hacerse cargo de los riesgos que visualiza que se suceden en Occidente y que los vemos todos los días. Segundo punto que quiero hacer, ¿cuáles son las implicancias? ¿Qué implicancias podría tener? El mundo está inserto en un proceso de reversión de la globalización. Las causas son muchas y aunque esta declaración es muy general, la voy a resumir citando el mismo autor que citó Heraldo, aunque en un trabajo distinto, que el mundo plano que visualizó Thomas Friedman en su libro The World is Flat, yo creo que no es muy viable a esta altura. Ahora, en un mundo plano, el ganador, por decirlo de alguna manera, se queda con todo. Y hay dos potencias grandes que no están dispuestas a entrar en ese juego. Ahora, hay muchas barreras naturales que no son modificables y por lo tanto hacen que, estrictamente hablando, el mundo plano de Thomas Friedman nunca haya sido viable. Pero hay varias barreras derivadas de las políticas económicas que, desde un punto de vista estricto de productividad y crecimiento, vale la pena removerlas. Desde un punto de vista geopolítico, los países, las grandes potencias, me da la impresión de que no están muy dispuestas a removerlas. El conflicto de Taiwán se suma entonces a un proceso, en mi opinión, que lleva un tiempo mayor produciéndose, que es que entre la guerra comercial, el COVID, algo del conflicto de Ucrania, ha llevado a acelerar este proceso muy difícil de lograr, de una cierta independencia, una cierta autonomía, por lo menos en algunas industrias que son claves. Industria tecnológica, industrias de procesadores, industrias de datos, las finanzas. ¿Por qué el conflicto de Taiwán es tan relevante? Porque ya se mencionó por parte de Carolina y Heraldo también que Taiwán es una potencia económica en algunas industrias de la mayor relevancia y por lo tanto la dependencia que tiene no solo China, pero también el resto del mundo de, por ejemplo, la industria procesadora en Taiwán es mayor. Ahora, la posible desintegración, claro, acá hablamos de extremos, con tal de hacer más valer el punto, digamos. Obviamente que estos procesos son lentos y no se producen de la noche a la mañana, ni son binarios tampoco, pero el eventual proceso de desintegración en ciertas cadenas de valor van a encarecer los bienes, aunque disminuyan, llamémoslo así, el riesgo de interrupciones en las cadenas de producción y logística que hemos visto en el último tiempo. Donde es más difícil este proceso, creo yo, de desintegración,
y es lo que también de alguna manera limita el espacio para un escenario más bélico en términos globales, es que en el ámbito financiero es difícil de modificar la integración financiera que existe. Pensar, dicho de otra manera, en el desarrollo de sistemas paralelos de procesamiento de datos, de tecnología, me parece más viable que en el ámbito financiero. Creo que en el ámbito financiero pensar en el desarrollo de áreas paralelas es muy difícil. Hay un importante esfuerzo de China de potenciar su mercado financiero interno, ha tenido relativo éxito en eso, no sin costos, y existe bastante apetito de inversionistas internacionales, en particular norteamericanos hasta el día de hoy, de incrementar sus posiciones en activos en China, así como también existe mucho interés de inversionistas chinas en incrementar sus posiciones afuera, aunque las limitaciones para hacerlo sean mucho mayores. ¿Por qué? Porque el home bias ha demostrado ser muy grande, dado la existencia de dos grandes polos globales. Es muy difícil no justificar tener una posición para los inversionistas institucionales importante en activos chinos, y también es muy difícil justificar para los inversionistas chinos no tener una posición importante en activos norteamericanos. Ahora, si este es el contexto, ¿cuáles son los principales desafíos para países emergentes como Chile? Yo quisiera referirme muy brevemente para terminar, Silvia, con dos de ellos. Uno es que este mundo bipolar le va a generar problemas a los países emergentes. Políticamente, como si nos hicieran decidir de qué lado estamos. Y eso es siempre muy complejo. Pero sin irnos a esa discusión geopolítica, de la cual seguro Heraldo y Carolina tienen mucho más que decir que yo, sí desde un punto de vista económico, como si hubiera que elegir estándares. Estándares tecnológicos, estándares de conectividad, estándares de comunicación, estándares en autos eléctricos. Una vez dentro de esa área de influencia, el costo del cambio es muy grande. Una vez que uno adapta ciertos estándares, moverse a otros estándares es muy costoso. Y esperar el desarrollo de interconexión puede ser de largo plazo. Creo entonces que nos vamos a enfrentar a una decisión que es difícil, una decisión que la tiene que tomar cada empresa en particular, pero también es una decisión de país. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Decidimos por precio en el corto plazo qué estándares adoptamos? ¿O expuestos, por ejemplo, a brechas de seguridad de información importantes, o tenemos una mirada más estratégica, que no necesariamente el precio en el corto plazo, quién me ofrece el mejor estándar es la decisión óptima, sino que también tenemos que mirar bajo el agua y a mediano plazo respecto de a qué área de influencia queremos acercarnos. Creo que es una tremenda pregunta. Podemos discutirla después en la parte de las preguntas, pero me parece que hay una dificultad evidente si es que el mundo se mueve, aunque lentamente, a dos áreas que entre sí no conversan tanto y por lo tanto, por lo menos en algunas materias tenemos que elegir. Y lo segundo es el proteccionismo. Creo que necesariamente, por razones geopolíticas, parte de estas dos áreas, ya lo hemos empezado a ver a partir de la guerra comercial, creo que eso va increciendo a partir de todos estos conflictos, es que la posibilidad de que estos países usen políticas proteccionistas que no tienen necesariamente justificación económica, sino que tienen justificación política, va creciendo. Y por lo tanto, cómo nosotros nos enfrentamos, nos defendemos de esta posible mayor arbitrariedad en las relaciones económicas internacionales. Creo que pensar que un polo latinoamericano es lo que verdaderamente nos va a defender es un poco ilusorio. Eso no significa que haya que darle la espalda a América Latina, pero yo creo que el proceso que hay que hacer es un proceso todavía de mayor integración, de mayor espacio de acuerdos, de mayor multilateralismo y bilateralismo. ¿Para qué? Para evitar exactamente estar sujeto a mayor arbitrariedad en las decisiones de los grandes países. Y por lo tanto creo que la manera de hacerlo en este caso es más bien profundizando la integración que debilitándola. Me temo que en parte de la discusión pública en que estamos caminamos en la dirección opuesta, como si el aislamiento y el acercamiento a nuestros queridos vecinos nos fuera a proteger de esta pelea de perros grandes. Alguna vez escribí una columna con ese título. Efectivamente, creo que la pelea de perros grandes, la manera de protegernos, finalmente es acercarnos a otros países. Muchas veces la discusión sobre acuerdos, etcétera, cumple exactamente ese rol y creo que es hacia allá donde nos tenemos que mover. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Sebastián. Y muchas gracias también a nuestros tres panelistas. Ahora tenemos 10 minutos para responder preguntas del público.
Así que doy la palabra a los que están aquí presentes y también tengo preguntas que han enviado por mail. ¿Alguna? Pedro. Muchas gracias. Mi pregunta es para Carolina. Particularmente, hace un tiempo estaba leyendo sobre el concepto de hedging en relaciones internacionales, que es como esta idea de tratar de posicionarse adecuadamente cuando se presenta un escenario como este, donde hay países que tienen que tratar de rehuir a las situaciones complicadas que se van presentando, como es la situación de Chile. ¿Qué crees que se puede proyectar en este sentido en torno a mantener una posición, como también lo han planteado otros profesores o académicos como Jorge Jaime, sobre el no alineamiento activo, en esta idea de que la relación se mantenga y sepa, más que proyectar, también mantener lo que se ha construido, por ejemplo, con China, considerando también la posición de Chile en América Latina y su cercanía con Estados Unidos en lo estratégico? Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras le doy la palabra al señor, voy a leer algunas preguntas del público. Acá pregunta Susana, si es posible, si creen ustedes que es posible la unificación china con Taiwán por la vía pacífica, o si es inevitable el uso de la fuerza. Y acá pregunta Cristóbal, es una pregunta un poco enredada, pero dice, Europa está complicada con la compra de gas a Rusia, entonces la dependencia de Latinoamérica y especialmente de Chile del mercado económico de China en un país que no es democrático, ¿es aconsejable? Hola, perdóneme, estoy un poco afónico. Mi pregunta es, ¿qué tan ad portas significa ad portas? ¿Quién diría hace 2 años atrás, en 2020, en marzo, que el año 2022 iba a estallar una guerra en febrero en Europa y que Rusia iba a invadir Ucrania? Muchas gracias. Y por último, una última pregunta que se la hace especialmente Heraldo respecto de la relación de este conflicto entre China y Taiwán, si la oportunidad de este conflicto tiene alguna relación con el conflicto Rusia-Ucrania o cómo esa guerra también afecta este conflicto. Vamos a partir al revés, vamos a partir por Carolina, Sebastián, y vamos a terminar entonces con Heraldo. Gracias, Silvia. Yo creo que todas las preguntas tienen probablemente un elemento en común y que es cómo un país como el nuestro se posiciona frente a un conflicto de esta naturaleza. Y acá un país de nuestras características, que es un país, no es un país pequeño, sino que es un país de tamaño medio, con una democracia consolidada, con amplias relaciones políticas, diplomáticas y comerciales, es tender a mantener y profundizar todas las relaciones de naturaleza políticas y comerciales con todos los socios sin tomar una posición determinada, más allá de los principios estructurantes, que eso sí hay que mantenerlos, de la política exterior chilena, que se han mantenido desde la recuperación de la democracia en adelante. El derecho internacional, el respeto y la promoción de los derechos humanos, los tratados internacionales, la integridad y la soberanía territorial. Esos son principios inmanentes de nuestra política exterior y son algo que uno siempre tiene que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones. Pero aquí no hay que tomar posiciones por un Estado u otro. Eso sería la peor de las decisiones, porque las presiones de ambos lados son inmensas. No obstante eso, y coincido aquí con el punto que hizo Sebastián al terminar su presentación, lo que toca, para evitar además las exposiciones tan amplias que tenemos en el caso sobre todo del mercado chino, y lo tratamos también en otro seminario que hicimos con el CEP, es de ir buscando otras áreas donde Chile debe proyectarse. Y son múltiples. Está, bueno, de partida nuevamente el acuerdo transpacífico, que es el único de los acuerdos, además, donde no están ni China ni Estados Unidos, no obstante China ha pedido su incorporación. Tenemos también pendiente la modernización del acuerdo con la Unión Europea, que eso es más bien una materia de carácter, o muy profundamente una materia de carácter político, porque es una asociación estratégica que incluye los pilares de democracia, de políticos, cooperación y además comerciales. Pero además hay otras áreas.
Tenemos el continente africano, donde no hemos entrado todavía con muchísima fuerza, pero se espera que sea el continente que más va a crecer, por lo menos en población, de aquí al año 2050. Están los países del Consejo de Cooperación del Golfo, está el ASEAN, que es una estructura tremendamente interesante tanto en vinculaciones de carácter político, donde ya fuimos aceptados como socios de diálogo, y también se abrió la posibilidad de negociar y ampliar o integrarse Chile al acuerdo de libre comercio entre Australia, Nueva Zelanda y el propio ASEAN, que es una decisión bastante inédita. Eso para no monopolizar el debate, porque se podría decir mucho más, pero nos queda poco tiempo. Muchas gracias. Sebastián. Muy brevemente, Silvia, yo quisiera hacer una referencia adicional respecto de cómo lidiar, llamémoslo así, con esta tensión entre dos grandes potencias que inevitablemente se traduce en una tensión para un país como Chile. Y creo que hay otra dimensión que es la dimensión interna. Nosotros no solo tenemos una intensa relación comercial con estos países, sino que también tenemos una intensa relación de inversiones con estos países. La inversión extranjera de Estados Unidos en Chile de empresas americanas es muy grande, así como también y creciente la relación de inversiones con China. Y en esto, especialmente en el segundo caso, las cuerdas separadas como que no existen mucho, como que las relaciones estuvieran todas un poco interrelacionadas. Por lo tanto, creo que es clave para navegar, llamémoslo así, estos tiempos turbulentos, no solo estos acuerdos con otros países que protejan a Chile de decisiones arbitrarias, sino que también con reglas internas y con un fortalecimiento de la institucionalidad interna que permita lidiar con estas inversiones, especialmente cuando son, por ejemplo, en sectores regulados. Creo que ese es un elemento central, porque en la medida de que estas inversiones son percibidas como tratadas arbitrariamente, donde la institucionalidad con que se tienen que relacionar no está claramente establecida, entonces creo que la relación se contamina a todo nivel, a nivel comercial, a nivel político, etc. Entonces creo que esto también exige de parte de Chile un esfuerzo muy importante en clarificar y establecer reglas claras en el tratamiento de la inversión extranjera, en el tratamiento regulatorio de aquellas industrias donde hay presencia extranjera. Si no, esto se puede enredar rápidamente y en este caso la relevancia de tantas potencias sugiere que este es un tema ya presente en la discusión interna. Muchas gracias, Sebastián. Y le damos la palabra a Heraldo. Bueno, hay varias preguntas, algunas de las cuales me caben más directamente. Primero, respecto a Chile y sus prioridades. Yo he sido partidario de algo que he denominado regionalismo con realismo. Es decir, Chile, por cierto, tiene que tener como prioridad su entorno vecinal y regional. Pero no puede ignorar las realidades del poder mundial y de potencias que son absolutamente fundamentales para nuestro país, no solo para nuestro país, sino que para muchos más. Y por lo tanto, me parece que hay que ir a una integración global con un acento regional, como alguien dijo en algún momento, en la medida de lo posible. Entonces, eso es lo principal. ¿Y qué es lo que tiene que ser el motor de esto? Yo creo que a priori uno no puede llegar y decir este va a ser el motor espacial de nuestra política exterior. No, lo principal tiene que ser los intereses nacionales. Eso es lo que tiene que guiar la estrategia internacional de Chile. No el colocar determinados espacios como las prioridades. Las prioridades son los intereses nacionales. Eso define los espacios donde vamos a actuar de manera más o menos protagónica, sin perjuicio de nuestra historia y nuestro entorno geográfico. La geografía importa, por cierto. Respecto a la posible reunificación por la vía pacífica, había una pregunta, o será la alternativa por la fuerza. Yo creo que Beijing no dejará de poner como absoluta prioridad la reunificación, pero al mismo tiempo Taiwán no va a dejar de tratar de preservar su autonomía. Entonces vamos a tener una situación parecida a la que tenemos ahora, con tensiones, con avances y retrocesos,
donde quizás la reunificación se produzca por la vía de una integración económica. Ojo que la relación entre Taiwán y el continente, es decir, con Beijing, para ponerlo en términos de claves, es muy fuerte, es muy significativa la cantidad de empresarios que cruzan y que, de hecho, no quieren una tensión con Beijing porque hay negocios importantes, es muy significativa. Por lo demás, el Kuomintang es partidario de una reunificación pacífica y es un actor político bien importante en Taiwán. Entonces, la situación creo que es más compleja que simplemente pensar que esto se va a resolver por la vía de la fuerza, ¿no? Aunque creo que las tensiones van a estar ahí por lo que ha sucedido y porque Estados Unidos tampoco va a aceptar que estas nuevas líneas rojas que pone Beijing se empiecen a instalar. Entonces, esto va a ser un test de voluntades entre Estados Unidos y China también. Estoy de acuerdo, uno nunca sabe, nunca pensábamos que íbamos a tener una guerra convencional del siglo XIX y XX en el siglo XXI con la invasión rusa a Ucrania, y eso lo único que hace es agregar incertidumbres sobre el futuro, ¿no? Y estamos en un mundo mucho más inestable, incierto y con déficit de liderazgo, que es muy importante, porque le gusta a uno o no, en el pasado habían ciertos liderazgos, hoy día no los hay. Y el espacio multilateral se ha debilitado, que era una manera de buscar compensar de repente el que existieran determinados liderazgos unilaterales. Pero ni siquiera eso hay hoy día. Estados Unidos puede enfrentar una crisis constitucional el 2024. Eso es mayor. Realmente lo que está pasando en Estados Unidos es muy complejo. Eso puede significar que China va a estar mirando lo que pase en Estados Unidos y no le va a ser indiferente el que exista de repente el 2024 que no se sabe quién es el presidente de Estados Unidos. Entonces, estamos en un mundo bastante más inestable que en el pasado. Y una sola observación, ya que mencionó esto Carolina respecto al CPTPP. Como yo estuve involucrado en esa negociación del TPP sin Trump, lo interesante es que China ha pedido su ingreso al CPTPP, o que algunos denominan el TPP-11, porque logramos que no estuviera Estados Unidos y nadie pensaba que eso iba a ser posible, donde los beneficios no son solo de preferencias arancelarias, que son importantes, son 3.000 beneficiosas para muchas pymes. Son las cadenas de valor lo que está involucrado, porque cambian las reglas de origen y eso entonces, bueno, es una larga historia, pero ahí está lo más significativo. Y yo recuerdo una conversación que tuve con Wang Yi, el canciller chino, cuando él era canciller, él sigue siendo canciller, y yo era canciller, y se veía muy lejano el TPP en la época. Y yo le pregunté, ¿cuál es la posición de ustedes? Estábamos sentados en una cena, uno al lado del otro. Y me dijo, mira, China va a estar en el TPP. Ese es nuestro camino. Ahora, sin embargo, no tenemos las condiciones de aceptar algunos de los requerimientos de la entonces negociación. Estamos hablando hace harto tiempo atrás. Entonces, esa es una realidad interesante, porque como cambiaron las normas después de que Estados Unidos decide no entrar, se eliminan 20 normas que Estados Unidos había colocado y China va avanzando y tiene las condiciones hoy día de negociar su ingreso. Es una realidad. Y la pregunta es, ¿Chile se queda fuera de esa negociación con China adentro? ¿Con el Reino Unido dentro quizás también? ¿Con Corea del Sur? Ahora Uruguay está mirando al CPTPP.
Costa Rica varios más. Bueno, esa otra discusión para otro seminario. Gracias. Muchas gracias, Heraldo, Sebastián, Carolina, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy día.